a hablar sobre economía para no economistas. Específicamente, les queríamos hablar sobre el consumidor y las preferencias del consumidor. El consumidor que analizaremos es una persona típica, la cual no dispone de suficiente dinero ni de tiempo como para consumir todas las mercancías que éste quisiera. Examinaremos la manera en que toma decisiones racionales cuando se enfrenta a la escasez, teniendo en cuenta sus preferencias. Para simplificar, suponemos que existen solo dos bienes, carnes y verduras, de manera que nuestro problema es representar las preferencias de un consumidor en relación a estos bienes. Las preferencias, en primera instancia, suponemos que el consumidor puede ordenar sus preferencias. Esto es, puede identificar qué combinación o canasta de carne y verdura prefiere. La teoría económica básica de la elección realiza supuestos que pueden parecer simplificadores, pero son útiles para asegurarnos un comportamiento social racional que permita predecir la conducta del consumidor y así poder representar sus preferencias. Los supuestos sobre las preferencias del consumidor son los siguientes. Primero, completitud. Dos canastas de bienes, el consumidor puede identificar cuál prefiere o si le son indiferentes. La orientación de las preferencias es completa. O dos, también podría ser transitiva. Dada tres canastas, A, B y C, si el consumidor prefiere la canasta a la B y la B a la C, entonces preferiría la A la C, porque es un sistema transitivo. Imaginemos el caso contrario en que prefiera la canasta C a la A, partiendo del supuesto que el consumidor accede a la canasta C, accederá dispuesto a dar dinero para cambiar por la B, preferiría la B a la C y a dar más dinero para cambiar por la A, pero preferiría la A a la B y a dar mucho más dinero para cambiar por la C. Por tanto, el consumidor ha gastado mucho más para quedarse como al principio, con la canasta C. Insaciabilidad. Si es algo bueno, entonces cuanto más mejor. Quizás esta propiedad no resulte muy convincente. De hecho, muchos consumidores pueden preferir un concierto a la semana de La Vela Puerca, pero no es claro que les resulte mejor 100 conciertos a la semana. De hecho, saciarse de conciertos de La Vela de Puerca no tiene nada de racional. Sin embargo, en la medida que hablaremos de bienes, es posible suponer que nuestro consumidor típico podrá guardar los bienes y utilizarlos en el futuro. En ese sentido, la posesión de una mayor cantidad siempre es mejor. Representación de las preferencias. Realizaremos el análisis en una figura, ¿verdad? En el eje horizontal se mide el consumo semanal de kilos de carne y en el eje vertical el consumo semanal de kilos de verdura. Como se observa, son unidades físicas por una unidad de tiempo, es decir, son variantes de flujo. Al hablar del consumo, es fundamental la unidad del tiempo, de lo contrario, no sabríamos si consumir 10 kilos de carne es poco o mucho. La canasta A de la figura 2 está constituida por 8 kilos de carne y 5 kilos de verduras semanales. Por la propiedad de la insaciabilidad, sabemos que cualquier canasta situada en la zona sobrevalorada se prefiere a, por ejemplo, la canasta M, que contiene 10 kilos de carne y 6 kilos de verdura, es preferible a la A, pues tiene más de ambos bienes. Por el contrario, la canasta P, situada en el área rayada, es menos atractiva por contener menos de ambos bienes que la canasta A. A su vez, por la propiedad de transitividad, sabemos que la canasta M es preferible a la A y la A es preferible a la P. Entonces la canasta M es preferible a la P. Entre ellas es posible tomar infinitas canastas. Y dado que la orientación es completa, el consumidor siempre puede decir cuál prefiere
o ante cuál es indiferente. Supongamos que la canasta B contiene 9 kilos de carne y 4 kilos de verdura a la semana. Se prefiere por igual, o lo que es lo mismo, es indiferente a la A. Nuestro consumidor se siente compensado si al quitarle 1 kilo de carne le dan 1 kilo de verduras más. Su nivel de satisfacción es igual que el consumidor de la canasta A. En este modo, podemos hablar de otras canastas que también se prefieren por igual a la A. Tomando todas las canastas entre las cuales el consumidor es indiferente, se puede construir una curva de indiferencia representada. También una curva indiferente es el conjunto de todas las combinaciones o canastas de bienes que le son indiferentes al consumidor. A su vez, es debido al supuesto de insaciabilidad. Sabemos que cualquier canasta situada por encima de la curva de indiferencia, por ejemplo, la canasta K en la figura 2, brinda más satisfacción al individuo realizando el mismo razonamiento. Es posible encontrar otra curva de indiferencia que pase por la canasta K y formar un mapa de curvas de indiferencia, representados por las figuras 2.3, por ejemplo. Por tanto, cada curva corresponde a un nivel de utilidad U o satisfacción para el consumidor, y a medida que nos alejemos del origen, este aumenta de una manera exponencial, se podría decir. Un mapa de curvas es la indiferencia en el conjunto de curvas de indiferencia, que resume el ordenamiento de las preferencias en un conjunto de consumidores. Una importante característica de las curvas de indiferencia es su pendiente. Como ya fue explicado en el capítulo 1, la pendiente mide el cambio de la variable representada en el eje vertical, variable dependiente, ante el cambio de la figura 2.4, por ejemplo. Se representa la pendiente para diferentes canastas que usualmente se supone negativa. Si la pendiente fuese positiva, a medida que nos alejamos del origen, las canastas tienen más de ambos bienes. Y dado que el consumidor es insaciable, las preferiría. Por ejemplo, como en la figura 2.5. En el caso de no cumplir la definición de la curva de indiferencia, a la cual implicaba que las canastas pertenecientes a ella le sean indiferentes a la pendiente de la curva de indiferencia, se le suele denominar relación marginal de sustitución. La relación marginal de sustitución, o en sus siglas RMS, es el valor absoluto de la pendiente de una curva de indiferencia. Ella mide la relación a la que el consumidor está dispuesto a sustituir un bien por otro. En términos económicos, la relación marginal de sustitución es el costo de oportunidad de un bien, ya que muestra cuánto de un bien tiene que renunciar el consumidor para poder aumentar el consumo del otro. En general, podemos utilizar el término marginal como un sinónimo de adicional. Por tanto, también se interpreta como la tasa a la cual el consumidor está dispuesto a sustituir un bien por una cantidad adicional de otro, como se observa en una de las figuras 2.4. La relación marginal de sustitución disminuye a medida que nos movemos a lo largo de la curva de indiferencia. Esto es decreciente. Por ejemplo, la canasta D de una figura, el consumidor está dispuesto a renunciar a 5 kilos de verdura por 1 kilo de carne adicional. Sin embargo, en la canasta E está dispuesto a sacrificar 1 kilo de verdura por 1 de carne. Ello se debe a que el consumidor está dispuesto a renunciar a más del bien que es relativamente abundante para obtener más del otro que es caro. A través de los mapas de curva de indiferencia es posible comparar distintos consumidores. Se representan las preferencias de Leonardo y Fernando como se observa a ambos les gusta la carne y la verdura, pero Leonardo es más carnívoro, ya que está dispuesto a renunciar más verdura por el mismo kilo de carne adicional. Eso podría ser un ejemplo. Entonces las curvas cambian su pendiente. Sin más que agregar, les quería agradecer por ver nuestro video. Esperamos
que el video le haya sido de muchísima utilidad y espero que nos podamos ver muy pronto en futuros videos. Hasta la próxima.